¿Qué tal? Buenas tardes. Comentando contigo ahora algo muy importante que está afectando a todas las personas, pero en particular a los niños. El estrés en la infancia. En lenguaje elegante pudiéramos decir que es un proceso natural que responde a nuestras necesidades de adaptarnos al entorno. Sin embargo, aunque es un proceso natural, resulta perjudicial cuando es muy intenso o cuando se prolonga en el tiempo. Desgraciadamente, en los tiempos actuales, con procesos de cambio acelerados, están resultando igual de estresante para los adultos que para los niños, porque ya en edades tempranas se están viviendo situaciones complicadas. El problema con los niños, obviamente, es que como no pueden comprender lo que les pasa ni explicarlo, es más difícil detectar el problema y tratarlo pues en forma oportuna. Pero están batallando igual que los adultos. Me atrevería en un momento dado a decir que más, porque los niños no tienen idea de este mundo ni de lo que se trata y están viendo muchas cosas pues, que realmente son muy negativas, ¿no? Hablemos ahora de las señales más características del estrés infantil. Repito, es un poquito trabajoso a veces detectar estas cosas como un fenómeno de estrés, porque muchas veces los niños en situaciones normales las presentan. En primer lugar, el estrés produce cambios psicológicos y emocionales, cosas como la ansiedad, miedos, mucha irritabilidad. El niñito, ¿verdad?, es muy enojón, voy a ponerlo así. Se generan problemas de confusión, dificultad para concentrarse. Muchos niños que están padeciendo de eso que llaman el síndrome de atención dispersa, tiene que ver con esto. Tienen altos niveles de estrés y tienen dificultad para concentrarse. Por otro lado, tenemos a veces pensamientos repetitivos, negativos, se nos olvidan las cosas. El niño puede dejar la mochila y 10 minutos después le preguntamos dónde quedó la mochila y no sabe, se le olvida, porque su mente está ocupada en esa situación estresante. Eso en cuanto a cambios psicológicos. En cuanto a cambios en la conducta, y a veces esto nos asusta un poquito porque pueden presentarse problemas, por ejemplo, para hablar, risas que se sienten nerviosas que no tienen razón de ser, un trato brusco y peleonero con otros niños, porque repito, el niñito estresado anda cargadito pues, y cualquier situación que en un momento dado no le parece, le asusta, genera una reacción a veces agresiva con otros niños. Muchas veces aprietan las mandíbulas y rechinan los dientes, a veces cuando están dormidos también. Hacen muchas rabietas, berrinches, ¿verdad? Se orinan en la cama. El orinarse en la cama en un niñito ya de 8 o 9 años en adelante ya implica que hay por ahí problemas de estrés de lo que estamos hablando. Otras a veces se chupan el dedo, ¿verdad? Son agresivos, tienen la tendencia a destruir sus juguetes. Por ejemplo, ¿verdad? Los rompen, los hacen pedazos. Y a veces también, y uno se asusta un poquito, son violentos con las mascotas. Si en tu casa tú tienes un gato o un perro, el niño estresado puede patear al perro, puede tratarlo mal. Y decimos, pero qué loco, si el perro no le hizo nada. No, pero el niñito anda, ¿verdad?, muy inquieto por la situación del estrés. Otras cosas importantes a veces es que lloran sin razón, se encierran, ¿verdad?, arrinconados en una esquina, duermen muchas veces en lo que se llama posición fetal. Cuando oyen ruidos, por ejemplo, muy violentos, se asustan mucho, más de lo normal. Cualquier persona se asusta si oye un ruido que no esperaba. Pero el niñito estresado, su reacción es más de lo normal. En cuanto a su salud física, también pueden haber algunas situaciones muy sintomáticas. En primer lugar, el niño anda siempre con los músculos contraídos, anda apretado, vamos diciéndolo así, le duelen los músculos. Es igual que cuando nosotros los adultos nos ponemos muy tensos y nos duele la espalda, nos duele el cuello, nos duele la cintura.
porque los músculos se contraen. El niño puede ya mostrar de vez en cuando ese tipo de situaciones, muchos dolores de cabeza que no tienen mucha razón de ser, no están relacionados con problemas de la vista, pero el niño tiene dolores de cabeza, mucho malestar estomacal, siempre están batallando, traen diarrea, no digieren bien las cosas, le caen mal los alimentos, ¿verdad? Mucho malestar en el estómago, muy cansados, porque repito, el estrés cansa. Y normalmente un niño pues parece que tiene una batería inacabable de energía. Pues los niños estresados a veces sufren de fatiga, o sea, cansado. En los adultos podríamos hablar tal vez de eso que llaman síndrome de fatiga crónica. Otra cuestión es que su sistema inmunológico no funciona muy bien. Muchas infecciones, muchas alergias, muchas cosas como manchas en la piel, sarpullidos. Y cuando uno lo lleva con el doctor dice que no hay ninguna razón física para generar ese tipo de reacciones, pero es la parte emocional estresante que le está pegando al sistema inmunológico del niño. El niño a veces, como se siente incómodo del estómago, rechaza la comida, es malo para comer. Muchas otras veces el niño no manifiesta estas situaciones en el estómago y muchas veces se hacen comedores compulsivos. Cuando comemos en forma compulsiva, nuestro cerebro produce unas sustancias que se llaman endorfinas, que son tranquilizantes. Vemos ahorita que la obesidad en los niños está aumentando en forma alarmante en México. Incluso a nivel Secretaría de Educación han tomado algunas medidas en las tienditas que venden comida, ¿verdad?, dentro de las escuelas, porque la obesidad en los niños está aumentando mucho. Y eso puede tener que ver con los estados de estrés. Nuestro cerebro, cuando se come mucho y sobre todo cosas grasosas, cosas pesadas, el cerebro produce esas cosas que llaman endorfinas y en el niño también, y el niño se tranquiliza. Entonces es muy importante el detectar estas cosas, ¿verdad? Otra situación que a veces aparece en los niños, que no es muy normal, es que tienen mucha tendencia a dormir. Están dormidos en la mañana y cuando sus amigos están jugando a la pelota allá afuera en la calle, el niño, ¿verdad?, estresado, prefiere estar dormido. Así como cuando los adultos nos deprimimos, los estados depresivos generan ese tipo de conducta encerrada, que normalmente no es algo muy normal en los niños. Entonces, si tu hijo o tu hija está durmiendo demasiado, él puede decir, ay, es que estoy cansado. Recuerda que su cuerpo se fatiga, ¿verdad? Es que esto, es que el otro. Puede ser que sea una manifestación de ese estado estresante que está generando ese tipo de reacciones. Porque volvemos a lo mismo, el niño cuando se duerme se olvida de sus problemas y descansa. Entonces el niño va aprendiendo ese tipo de comportamientos como una manera pues, de lidiar con su malestar, con su estrés, que no lo sabe manifestar, que tiene miedo a manifestarlo, obviamente no lo entiende, y si los papás no están pendientes, pues es una situación que se va a estar dando ahí en forma recurrente. Otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué causa el estrés infantil? Porque cuando menos en los cuentos del Walt Disney de antes, los niños son felices. Y los niños no deben tener este tipo de situaciones. Bueno, el problema es que ya no son los tiempos del Walt Disney. Ahorita, desgraciadamente, muchos niños tienen que pasar por estas situaciones de estrés porque hay cambios constantes en su entorno, ¿verdad? Su papá lo cambian de trabajo a diferentes ciudades o dentro de la misma ciudad, cambia 4, 5, 6 veces de casa cada 2, 3 años. Y eso genera, de alguna manera, esos cambios estresantes. Muchos conflictos familiares, mala onda, pero es cierto, divorcios mal llevados. Al niño no lo daña tanto que los papás se divorcian. Al niño le daña mucho no entender qué está pasando y que a veces el niño siente que se va a quedar sin papá o sin mamá por la razón del divorcio. A eso me refiero que es un divorcio mal llevado, no se hizo en la forma correcta. Los divorcios siempre afectan un poco a los niños, pero cuando entienden el proceso y cuando tienen esa seguridad, no me voy a quedar sin papá o sin mamá. Eso ayuda mucho,
pero a veces no lo hacemos muy bien. Otras cuestiones son, por ejemplo, los abusos en el colegio por parte de los maestros en cuanto a insultar. Obviamente el acoso escolar, eso que normalmente llaman bullying, está a la orden del día, en donde los otros amiguitos, de algún modo, bueno, si se puede llamar amiguitos, los otros niños, los otros adolescentes presionan mucho al joven. Bullying, estrés, chamaco no quiere ir a la escuela, por supuesto, ¿no? Otra cuestión a veces es la presión social. Ahorita los niños y los adolescentes, 12, 13 años, son muy sensibles a la presión social porque sus amiguitos traen un teléfono no sé qué, que mi papá no me puede comprar a mí, porque ellos fueron a una fiesta que yo no fui, porque ellos pudieron salir de vacaciones y nosotros no. Esa presión social, esa crítica por no estar a la altura y obviamente el miedo de no estar a la altura de sus amiguitos genera un mundo de estrés. Hay otras cositas también muy trabajosas como la violencia intrafamiliar, cuando niño oye pleitos feos y hay agresividad por parte de los papás hacia los hijos o entre ellos, ¿verdad? Eso genera mucho estrés. Otras cuestiones muy importantes es que a veces los papás generan muchos miedos infundados en el niño. Hay miedos que tienen razón de ser y hay miedos que no tienen razón de ser. Los papás y mamás mexicanos inculcamos en nuestros hijos muchos miedos que no tienen razón de ser, son infundados. El miedo al rechazo, el miedo al que dirán, el miedo a fracasar, el miedo a no atinarle, el miedo a la gente, ¿verdad? A veces los papás batallan con eso y el niño dice, mamá, es que quiero ir allá donde va a haber mucha gente en el estadio. No, mijito, porque el gentío me asusta a mí. Y luego la madre, casi siempre en forma inconsciente, pues traslada ese miedo a los hijos. Miedos infundados, son muy importantes. Rivalidades entre hermanos. Hay veces que los papás o los tíos comparan al niño con un hermanito, con un primito que saca mejores calificaciones, que es más güerito, ¿verdad? Que es más guapo. Eso genera estrés en el niñito que de alguna forma siempre está pagando el pato. Y luego a veces los papás también generan mucho estrés en los niños cuando generan expectativas muy altas. Mijito, es que yo cuando estaba en la escuela nunca saqué menos de 9. Así que tú tienes que sacar 9 o 10 en tus calificaciones. Genera mucho estrés, ¿verdad? Porque el niño no entiende esas cosas, pero se siente obligado. Y hay veces que la forma como papá y mamá lo manejan, pues cala en el niño. A veces la mamá viene con cara así toda agüitada y dice, mijito, es que si tú sacas 7 en el examen de matemáticas me vas a hacer sentir muy mal. Claro que el niño no quiere hacer sentir mal a su mamá, pero y si saca 7 o si saca 6, se estresa. Y lo más probable es que va a sacar 4. No porque no sabe la materia. Incluso a veces los maestros le dicen a los papás, es que sí sabe, porque si yo le pregunto fuera del examen, sí me contesta. Pero en el examen no sé qué pasa, se bloquea. Eso, los papás están generando expectativas muy altas en el niño, que tiene que cumplir ciertos estándares, porque si no, algo muy malo va a pasar. A veces le damos a los niños responsabilidades que no van de acuerdo a su edad. A lo mejor el niñito de 8 años, yo sé, tal vez mamá tenga que salir a trabajar también, y niñito, ¿verdad?, se queda con la responsabilidad del hermanito de 4, y la mamá le dice, es que tú eres el grande de la familia y tú tienes que cuidar al otro. Pues claro que no, pues. Y el niñito se estresa. Todas esas cosas están generando mucho estrés en los niños. Y desgraciadamente, estas cuestiones son pan nuestro de cada día, no son raras, cada vez están siendo más comunes, porque también los adultos estamos viviendo situaciones más estresantes y más difíciles, muchos cambios, la lana no alcanza, y ese estrés de alguna manera, en forma consciente o inconsciente, se lo estamos pasando a los hijos. Sobre este tema del estrés, tanto para niños, ¿verdad?, como adultos, tenemos por ahí una serie de audios que hemos grabado
y que te puedo hacer llegar si te interesa saber más al respecto, porque es un tema muy interesante y es un tema importante para saberlo manejar, tanto en los adultos como en los niños. En este video pues nos hemos referido un poquito a la cuestión de los niños, pero en los adultos el estrés está haciendo mucho daño también, y es importante saber manejarlo bien. Entonces, te informo que tengo algunos temas de audio. Si en un momento dado te interesan, pues es cuestión de comunicarte conmigo y ya nos ponemos de acuerdo. Por de pronto que estés muy bien, gracias, y cuida a tus hijos del estrés, por favor.